Buenas tardes, mi nombre es Adelaida Castaño, soy psiquiatra, hago parte de la línea de prevención de conducta suicida de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y del Hospital Mental de Antioquia. Muchas gracias a los que están conectados, bienvenidos a esta conferencia. El tema que vamos a trabajar hoy es conducta suicida en adolescentes. Sé que la invitación estaba con el tema de depresión en adolescentes, pero lo trabajaremos en las próximas conferencias. Disculpas por la tardanza, teníamos un problema con el sonido, pero ahora vamos a empezar. Realmente este ciclo de conferencias es con el objetivo de dar respuesta a la Organización Mundial de la Salud en el Día Mundial de la Salud Mental, que fue el pasado 10 de octubre, el cual estaba dedicado a la salud mental en los adolescentes. Como título, que lo teníamos aquí en esta presentación, dice "Los jóvenes y la salud mental en un mundo de transformación". Es el tema que dedicó la OMS este año para el Día Mundial de la Salud Mental. Primero que todo queremos hablar de un mito en cuanto a los adolescentes y los niños y la conducta suicida, y es que se tiene de pronto un poco en el imaginario que los niños no se suicidan porque no entienden la finalidad de la muerte y son intelectualmente incapaces de suicidarse. Realmente eso no es así. Los niños realmente y los adolescentes entienden lo que es el suicidio, y más o menos después de los 9 años es que empiezan a comprender la muerte como la comprendemos los adultos. Entonces hay que sacarse un poco de la cabeza que las muertes entre los adolescentes y los niños son solamente por accidentes, sino que ellos también cometen intentos de suicidio y suicidio. Pero, ¿qué es entonces conducta suicida? Conducta suicida son varias cosas. Conducta suicida no solamente es suicidio. Conducta suicida implica ideación suicida, intentos de suicidio y suicidio consumado. ¿Qué es la ideación suicida entonces? La ideación suicida es cuando la persona tiene planes para quitarse la vida por sí misma. Hay que diferenciar ideación suicida de ideación de muerte. Uno puede tener una ideación de muerte sin tener ideación suicida. La ideación de muerte es quererse morir y no tener planes para uno quitarse la vida por sí mismo, y la ideación suicida es ya tener una planeación y una estructuración para quitarse la vida por sí mismo. El intento de suicidio es aquel acto que la persona comete para quitarse la vida, pero pues que no termina en la muerte como tal, que ya sería un suicidio consumado. ¿Por qué hablar de conducta suicida en la adolescencia? Porque se dice que los adolescentes entre los 10 a 19 años representan la sexta causa, la sexta parte de la población mundial, es decir, 1.200 millones de personas a nivel mundial están en este rango de edades. La mitad de todos los trastornos de salud mental inician antes de los 14 años, sino que son diagnosticados posteriormente en la edad adulta. ¿Por qué también hablar más de conducta suicida en la adolescencia? Porque el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años. La primera causa de muerte son los accidentes. A los 9 años, como les explicaba ahora, se empieza a entender el concepto de muerte como lo entendemos los adultos. Se empieza a entender como algo inevitable y universal, cuyo resultado es el cese de la vida corporal. ¿Por qué se dice que la adolescencia es un periodo crítico? Porque empiezan a aparecer muchísimos cambios, empiezan a aparecer cambios a nivel corporal, empiezan a aparecer cambios en el rol, de pasar de ser un niño a pasar a ser un adulto. Hay que desarrollar un proyecto de vida futuro y empiezan a aparecer conceptos como la autonomía, y esto genera en los adolescentes soledad, angustia y mucha frustración. Por eso es que es un periodo crítico, porque es un periodo de transición en el que empiezan a aparecer este cambio de roles. ¿Por qué también la adolescencia es un periodo crítico? Porque la tasa de suicidio es muchísimo más alta en la adolescencia tardía, ¿sí? Se dice que en los menores de 14 años la tasa de suicidios es 0.6, y ya entre los 15 y los 19 años la tasa de suicidio llega a ser 7.4. La ideación suicida en la adolescencia tiene una prevalencia entre el 12.1% y el 29.9%. Estos son cifras de Estados Unidos. Ahora vamos a ver las cifras a nivel nacional.
en países donde la prevalencia de suicidio y conducta suicida en jóvenes es muy alta, por cada intento de suicidio diagnosticado hay 2 que se quedan en la comunidad. Es decir, conducta suicida es un tema que en todos los rangos de edades siempre tiene un subregistro en el reporte, entonces lo que conocemos a veces es mucho menos de lo que realmente hay. Entre los 5 y los 14 años el suicidio consumado es mucho más frecuente en las niñas, pero entre los 14 y 29 años el suicidio es mucho más frecuente en los hombres. Esto se equipara con la población general, es decir, ya los adultos jóvenes, los adultos mayores, generalmente quien hace más suicidios consumados es el hombre, porque utiliza métodos mucho más violentos, pero vemos como en las niñas esto no sucede. Las niñas menores de 14 años hacen más suicidios consumados que los hombres, excepto en Asia. Se ha visto que en Asia, en China, en la India, las que se suicidan más son las mujeres, las mujeres jóvenes, esto dado por un tema, digamos, cultural, un tema de machismo, un tema donde la mujer, digamos, cumple un papel inferior al hombre en la sociedad, entonces estas mujeres jóvenes se suicidan mucho más que los hombres. Cerca del 50% de los pacientes adolescentes que cometen un intento de suicidio vuelven a intentarlo en un periodo menor a 6 semanas. Entonces vemos como uno de los factores de riesgo para conducta suicida en población general, que es el antecedente de un intento de suicidio previo, en los adolescentes sigue siendo también uno de los factores de riesgo más determinantes. Esta es una gráfica de la Organización Mundial de la Salud, en donde nos muestra que dependiendo de los ingresos de los países están las tasas de suicidio incrementadas o no. Vemos como la figura roja nos muestra los países de ingresos bajos y medianos, y vemos cómo es más alta la prevalencia de suicidios en personas jóvenes que en los países con ingresos superiores. En nuestro país vemos con gran preocupación que esto también pasa. Esta gráfica pertenece a la publicación de Medicina Legal del 2017 llamada Forensis, donde nos muestra cómo hay una tendencia a la alta, una elevación de las tasas de suicidio consumado en los adolescentes. Del 2016, donde hubo 397 suicidios, se incrementó a 415 suicidios en el 2017. Es decir, que hubo un incremento entre 2016 y 2017 de aproximadamente el 5%. ¿Qué más pasa en nuestro país? En Colombia se hizo un estudio nacional de salud mental en el 2011, donde se incluyó población adolescente y se encontró que el 11% de los adolescentes han pensado suicidarse. Esto, digamos, es equiparable con las cifras mundiales que les mencioné anteriormente, donde la ideación suicida en los adolescentes está presente más o menos alrededor del 12%. La prevalencia de la ideación suicida en las niñas es 2 veces más alta que en los niños, y desde los 4 años de edad se puede reportar que hay ideación suicida. Hay picos de ideación suicida en los niños entre los 12 y los 13 años y en las niñas entre los 14 y los 15 años. Todo esto son datos de nuestro país. ¿Cómo estamos en nuestro departamento entonces? Es importante ver, primero, cuántos adolescentes tenemos en nuestro departamento. Aproximadamente 1.070.000 de adolescentes en nuestro departamento para una población total del departamento de 6.691.000 personas. Vemos también con preocupación entonces cómo las tasas de intento de suicidio siguen siendo muy elevadas en esta población. Si vemos la barra más larga es de adolescentes entre los 10 y los 19 años, que son los que más intentos de suicidio hacen. En nuestro departamento en el 2016 tuvimos 5.053 intentos de suicidio en población general, y vemos cómo la mayoría fue entre los 10 y los 19 años. Entonces, ya hemos visto que uno de los factores de riesgo más importantes para conducta suicida, ya lo sabemos, tanto en población general como en adolescentes, es el antecedente de un intento de suicidio previo, pero vienen otros factores de riesgo que también son importantes en esta población.
Uno de los factores de riesgo es las familias problemáticas. Podemos llamar familias problemáticas o disfunción familiar a muchas cosas, pero estos son los que más puntualmente describe la literatura. Describen que familias con falta de comunicación, familias con discusiones continuas, familias con violencia intrafamiliar, familias con divorcio, separación o muerte de los cuidadores y padres negligentes. También familias con enfermedad mental y conducta suicida asociada, que también es uno de los factores de riesgo mucho más influyentes en la conducta suicida. Esta es una tabla también de nuestro departamento, donde yo al menos veo con preocupación, ¿sí?, cómo nuestros adolescentes entre los 10 y los 19 años, ¿sí?, se ven afectados principalmente por la violencia, pero principalmente por la violencia sexual. La violencia sexual corresponde a la barra amarilla y vemos cómo es la que más prevalece, también en la edad escolar y en el adulto joven, pero más preocupante aún entre los 10 y los 19 años, el tipo de violencia que más prevalece es la violencia sexual. ¿Qué otros factores de riesgo están asociados a la conducta suicida en los adolescentes? El bullying o matoneo, que lo escucharán muy frecuentemente en esta población, es uno de los factores de riesgo que la literatura ha empezado a mencionar más recientemente, ¿sí? Por definición, para que se pueda hablar de bullying o matoneo tiene que ser un comportamiento agresivo, intencional y repetitivo en que el abusador está victimizando a alguien con una posición inferior. Se dice que el 59% de quienes reportan matoneo en el colegio también sufren ciberacoso, y el ciberacoso es el que está más relacionado con ideación suicida, ya que el ciberacoso tiene ciertas características distintas al acoso o al matoneo tradicional. El matoneo tradicional solamente se puede presentar en el contexto escolar, mientras que el ciberacoso, digamos que como tiene el acceso a las redes sociales con frecuencia, puede presentarse en cualquier momento del día. Esto hace que sea un acto mucho más repetitivo, que la víctima esté mucho más en contacto con el acosador, y esto hace que la ideación suicida pues esté mucho más elevada cuando está asociado al ciberacoso. ¿Qué otros factores de riesgo están asociados a la conducta suicida en los adolescentes? El consumo de sustancias psicoactivas, al igual que en la conducta suicida general, está muy involucrado en la conducta suicida en los adolescentes. ¿Por qué? Porque están en una fase de experimentación donde se inicia a probar todo este tipo de sustancias, pero realmente el que más ha sido involucrado en la conducta suicida de los adolescentes es el alcohol. Además, muchos de los intentos de suicidio de los adolescentes se cometen bajo estado del consumo de sustancias, principalmente alcohol. Se dice que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, y si en los adolescentes tenemos alta prevalencia de depresión, pues si le metemos alcohol, esto va a empeorar los síntomas. Cuando se comparan adolescentes menores de 13 años, ¿sí?, con una intoxicación aguda por alcohol, tienen 2 veces más riesgo de presentar un intento de suicidio que adultos mayores de 18 años que también estén bajo efectos de la misma intoxicación aguda por alcohol. Y hay una característica que hace que los jóvenes estén constantemente en contacto con el uso de sustancias psicoactivas, y es la inmadurez de su sistema nervioso central, que hace que sean muy impulsivos y por lo tanto sean temerarios para probar este tipo de sustancias, y que además los centros de recompensa y de placer estén inmaduros en cuanto al desarrollo, y eso esté involucrados en una mayor adicción en este grupo de edad. Uno de los factores de riesgo más importantes, aparte del antecedente de un intento de suicidio previo, es la enfermedad mental. Se dice que hasta el 90% de los adolescentes que se han suicidado tienen un antecedente de enfermedad mental. Pero enfermedad mental no solamente es depresión, y también hay que sacarse de la cabeza el mito de que todo el paciente con enfermedad mental entonces es suicida. Es falso, ¿sí? Porque ya los que me habrán escuchado hablar, o los que han escuchado hablar a la mayoría de los psiquiatras, hemos dicho que la conducta suicida es multifactorial, pero la enfermedad mental pues es un factor de riesgo y un determinante muy importante en la conducta suicida. ¿Qué enfermedades mentales, que ya dijimos que además empiezan a aparecer antes de los 14 años, pero que solo se diagnostican hasta la edad adulta, qué enfermedades mentales están asociadas con conducta suicida? Los que ven acá, ¿sí? La depresión es muy importante y empieza a aparecer en la adolescencia.
El trastorno de déficit de atención e hiperactividad también está asociado con conducta suicida, pero ya digamos ligado no como un síntoma, sino pues por la misma inquietud, por la misma impulsividad que presentan estos pacientes. Los trastornos de la conducta alimentaria, principalmente la anorexia. La anorexia tiene altas tasas de suicidio, con alta intencionalidad de muerte y con alta impulsividad. Los trastornos psicóticos, tipo la esquizofrenia, pueden empezar a aparecer en la adolescencia, pero con un componente muy importante. Los adolescentes y las personas jóvenes tienen mucha mayor introspección de los trastornos psicóticos o de la esquizofrenia que las personas mayores. Esa mayor introspección de entender esa enfermedad como tal aumenta el riesgo de suicidio. Algunos estudios incluso hablan que adolescentes o adultos jóvenes con diagnóstico de esquizofrenia pueden tener 3 veces más riesgo de presentar suicidio que las personas mayores. Y por último, niveles altos de agresividad e impulsividad, que son características que también pueden ser heredadas por parte de sus padres, también pueden hacer parte de enfermedades mentales que aumenten el riesgo de conducta suicida en los adolescentes. Como hemos dicho, el factor de riesgo más importante es el intento de suicidio previo, pero la enfermedad mental sigue siendo el segundo factor de riesgo más importante para conducta suicida en este grupo de edad. Como les dije ahorita, del 87 al 90% de los adolescentes que se suicidan tienen antecedente de enfermedad mental. La depresión, ¿por qué les dije que era importante? Porque es la tercera causa de morbilidad y discapacidad en los adolescentes, entonces es una enfermedad muy frecuente en este grupo de edad. Y la esquizofrenia, pues ya se los había comentado. En el 2004, la FDA, que es la Agencia de Regulación de Medicamentos de los Estados Unidos, lanzó una alarma con los antidepresivos, el uso de los antidepresivos en la población adolescente. ¿Por qué la FDA lanzó una alarma? Porque decía que el uso de estos medicamentos en los adolescentes podía incrementar el riesgo de suicidio en esta población. Sin embargo, muchos años después no es muy claro si es así, porque otros estudios contradicen esa alerta de la FDA diciendo que el uso de los antidepresivos y el tratamiento adecuado de la depresión en este grupo de edad lo que hace es que disminuye la conducta suicida. ¿Por qué un antidepresivo puede generar aumento del suicidio? Por varias razones, ¿sí? Pero ninguna se ha podido explicar si es la relación o no es la relación. Eso ya digamos que son hipótesis médicas en las que hay un aumento de la actividad, hay un aumento de la ansiedad con el uso de estos medicamentos, pero nada ha hecho que, aunque exista la alarma, que se contraindique el uso de estos medicamentos en esta población. Esto hace, digamos, muy confusa la información tanto para los médicos como para los padres de familia, porque los medios de comunicación en ocasiones han tergiversado esta información, ya que los estudios no han sido concluyentes y aún la prescripción farmacológica sigue estando indicados en este grupo de edad, pero obviamente tiene que estar encabezada por el cuerpo médico y principalmente por el especialista para iniciar el manejo con estos medicamentos. Entonces, si hay depresión hay que tratarla, y si hay que utilizar el tratamiento farmacológico se debe hacer, pero alrededor de esto también han salido muchos mitos después de la alerta emitida por la Agencia Reguladora de Medicamentos. Entonces, se van a encontrar muchas noticias donde se va a hablar mucho del tema, pero que en realidad los estudios no han sido contundentes en rectificar dicha afirmación. Entonces, todavía el uso de medicamentos en esta población sigue estando indicado. El uso de Internet también ha estado implicado en la conducta suicida en los adolescentes. Hay un efecto conocido como el efecto Werther, que es, digamos que a partir de la fotografía que está ahí, es el libro, de la publicación de ese libro hubo muchos suicidios. Eso, estamos hablando que eso fue hace muchos años, pero inclusive quitaron la publicación de ese libro luego del aumento de los suicidios. Y entonces empezaron a llamar el efecto Werther a que las publicaciones relacionadas con suicidio podían producir como un contagio, como
imitación por parte de las personas a realizar suicidios copiando información de las noticias o de internet. Esto ha sido muy debatido porque entonces hasta la Organización Mundial de la Salud ha sacado, digamos, pautas para los medios de comunicación para que puedan hablar con claridad de suicidio y que no aumenten ese efecto de contagio o ese efecto Werther. Siempre la clave para los medios de comunicación es que no se debe mostrar el suicidio como algo heroico, como algo grandioso, como algo que esté de moda, sino que lo que se debe hacer es en educación. Se debe mostrar siempre que hay una noticia de un suicidio reciente, o de alguna celebridad o de alguien conocido en la ciudad, siempre debe hablarse de comunicación y de prevención en cuanto a conducta suicida, porque si no, entonces sí puede ocurrir el efecto contagio. Entonces hay algunas cosas que están contraindicadas, como mostrar las notas suicidas, como mostrar la imagen de la persona que se suicidó. Son cosas que no se deben hacer, pero que se hacen con frecuencia a través de los medios de comunicación, y que esto podría aumentar el efecto Werther. Esta otra fotografía pertenece, digamos, a una serie muy famosa de Netflix que empezó a proyectarse desde el año pasado, y muchos padres de familia y docentes se preguntaban si ver esa serie por los adolescentes podría incrementar los intentos de suicidio, los suicidios en los adolescentes. Realmente se han tratado de hacer muchos estudios alrededor del tema, pero no se ha llegado a nada concluyente. Inclusive la serie ha sido muy criticada, tanto así que Netflix, luego de que empezaron a aparecer las críticas, tuvo que mostrar como unas herramientas y una página de ayuda y crear como unos servicios pues como en pro de la educación con respecto al suicidio y muchos otros problemas de los adolescentes que muestra la serie, por las críticas que recibió, porque decían que los adolescentes estaban incrementando su ideación suicida y su comportamiento suicida. Como digo, los estudios no han sido muy concluyentes. Este es un estudio que salió de la Asociación Americana de Pediatría y muestra que realmente sí podía influenciar, pero en los adolescentes que estuvieran en riesgo. Los adolescentes que no estuvieran en riesgo no podrían estar influenciados por la transmisión de la serie, y además siempre sugerían que debían estar acompañados por padres o adultos mayores como para hacer un acompañamiento y una consejería con respecto a lo que mostraba la serie. ¿Qué más se ha hablado del uso de internet en cuanto a los adolescentes? En el 2011 en Estados Unidos, de un estudio que hicieron de 1.243 adolescentes, el 44% informó que había buscado sobre suicidio en internet, y que el 55% se había informado por amigos o por parientes al respecto. Entonces, es decir, que el internet empieza a aparecer como una herramienta que las personas empiezan a utilizar para informarse sobre el tema, bien sea informarse sobre los métodos o informarse sobre qué hacer en caso de tener una ideación. Otro estudio, por el contrario, mostró de 1.560 adolescentes encuestados que el 1% visitaba páginas de contenido alusivo al suicidio. El 16% de las personas con ideación autolesiva también las visitaba, y el 21% de las personas con ideación suicida las visitaban. Y asocia síntomas depresivos, abuso, bullying y visita a páginas de este contenido. Otro factor de riesgo que se ha tratado de mencionar en la literatura es el fracaso escolar. Sin embargo, los autores son reiterativos en decir que el fracaso escolar no es un factor de riesgo per se, que empieza a convertirse en un factor de riesgo si empiezan a aparecer otros factores de riesgo que hemos mencionado, o si hay mucha presión familiar o mucha presión por parte de la institución educativa sobre el adolescente. Otro de los factores de riesgo que más se ha asociado en la conducta suicida, no solamente en los adolescentes, sino en general, en población general, es la orientación sexual y las dificultades de orientación sexual e identificación. Ya que hay un aumento en el riesgo de intentos de suicidio. Todo esto está dado porque los adolescentes que, por ejemplo, tienen una orientación sexual homosexual, tienen duras críticas por parte de su familia, mucha discriminación, victimización con sus compañeros de colegio, etcétera, etcétera. Entonces, se desconoce si es un factor de riesgo como tal, pero sí aumenta el riesgo de suicidio. Y lo otro es que los hombres que tienen orientación homosexual sí hacen mucho más intentos de suicidio que los heterosexuales.
Empiezan a aparecer otros factores de riesgo más de tipo social que biológico, como algunos que ya hemos mencionado, y son, por ejemplo, factores relacionados con la crisis económica mundial. Los autores dicen que porque eso frustra las expectativas de los jóvenes con respecto a su futuro profesional y laboral. Otra de las cosas es las emergencias humanitarias, el conflicto, los desastres naturales y las migraciones también pueden incrementar la ideación suicida y los intentos de suicidio en esta población. Y finalmente, las fallas en la ideología, en los sistemas de ideología y valores, ya que los líderes y las figuras de autoridad también se ven implicados como la idealización que tienen los adolescentes de estas personas empiezan a disminuirse y esto también los afecta bastante a ellos. La Organización Mundial de la Salud ha hablado y ha pensado qué hacer con esta problemática que cada vez se va visibilizando más, y es que ellos empiezan a hablar que hay que hacer enfoques anticipatorios en la prevención, no solamente intervenciones puntuales a los adolescentes que ya vienen con la ideación y con los intentos de suicidio, sino que hay que empezar a hacer algo para que no se empiecen a matar en esta edad, ¿sí? Entonces han empezado a hablar de intervenciones desde la primera infancia, desde que la madre tiene a los bebés, para educar a las madres, sobre todo a madres de bajos ingresos, en pautas de crianza. Y otra de las estrategias que ha planteado la OMS es también la prevención en los colegios, no solamente la prevención en cuanto al suicidio, sino en cuanto a la violencia, y fortalecer en los adolescentes las habilidades para resolver problemas y para hacer frente a las situaciones. Sin embargo, no solamente estas estrategias son suficientes, ya que hay que hacer estrategias multimodales. También se ha planteado que otra de las estrategias, no solamente en los adolescentes, sino en cualquier grupo de edad, importantes para prevenir la conducta suicida, es la restricción a los métodos. Entonces, restringir el acceso a las armas, restringir el acceso a los plaguicidas, restringir el acceso a los medicamentos, es una de las medidas más eficaces en toda la población, y los adolescentes no son una excepción para utilizar esta medida. Información responsable por parte de los medios de difusión o comunicación, como lo decíamos ahorita, para evitar el efecto Werther, debe hacerse el uso responsable de la información sobre esta temática por los medios de comunicación. Y finalmente, capacitación a guardianes. ¿Quiénes son los guardianes? Los guardianes son todas aquellas personas de la comunidad que podrían estar en contacto con los adolescentes en riesgo. Entonces, guardianes se pueden considerar maestros y educadores, guardianes se pueden considerar líderes de la comunidad, líderes estudiantiles. Guardianes son todas aquellas personas que están en un contacto primario con los adolescentes. Esta estrategia es muy mencionada en la literatura, la OMS la recomienda, pero la efectividad a largo plazo no se ha establecido. Se dice que es muy buena en el momento en que se hace el acompañamiento, en que ellos, los guardianes, están ahí pendientes de la persona, pero no se sabe qué pasa después a largo plazo, porque las tasas de suicidio siguen estando estables con esta estrategia. Y a nivel clínico, pues obviamente cuando ya el adolescente pues tiene el intento de suicidio o consulta por la ideación suicida, pues obviamente hay que hacer intervención clínica en ese aspecto. Una de las intervenciones que más se ha visto es la educación al personal de atención primaria en salud, principalmente los médicos. Se dice que no es solamente una educación en cuanto a conducta suicida y manejo de la conducta suicida, sino también una educación en el diagnóstico y tratamiento adecuado de la depresión, porque esto sí disminuye las tasas. Entonces hay que educar a los médicos, no solamente en el diagnóstico, sino también en el tratamiento, y sobre todo empezar un tratamiento farmacológico oportuno cuando se requiera. Otra de las estrategias que se ha planteado es que si la persona consultó por un intento de suicidio, por ideación suicida, por ejemplo, a un servicio de urgencias, debe hacerse una correcta psicoeducación y signos de alarma para volver a consultar. Es decir, hay que educar mucho a los padres y a los adolescentes en caso de que se vaya a empezar un tratamiento, una psicoterapia, cuáles son los efectos secundarios de los tratamientos, cada cuánto se lo debe tomar, por cuánto tiempo, porque es importante la adherencia, porque es importante continuar los controles, ya que la psicoeducación hace parte del éxito de la adherencia al tratamiento a largo plazo. Y en cuanto a un tratamiento psicoterapéutico, que casi siempre debe estar acompañado, si se va a empezar un tratamiento farmacológico o si no se va a tomar un tratamiento farmacológico, debe hacerse una intervención
psicoterapéutica, la que más ha reportado la literatura que muestra mayor efectividad es una psicoterapia de tipo cognitivo-conductual. Para eso debe tener una persona entrenada a su cargo, psicólogos o psiquiatras que sean entrenados en este aspecto para que puedan hacer una atención a largo plazo de los pacientes con intento de suicidio o ideación suicida como tal. Se han planteado también otro tipo de estrategias e intervenciones a nivel de los colegios. En Europa, este JAM, por sus cifras en inglés, ha sido, digamos, la estrategia más efectiva para disminuir la ideación suicida y los intentos de suicidio en los adolescentes. Es un programa de intervención corto, más o menos dura 5 semanas, y lo que se hace es que se educa a los adolescentes no en conducta suicida, sino en temas generales de salud mental y en habilidades de afrontamiento a los estresores vitales. Mientras tanto, el SOS, también por sus siglas en inglés, utilizado en Estados Unidos, también ha mostrado una disminución en los intentos de suicidio, pero no ha demostrado que disminuya la ideación suicida en los adolescentes. A diferencia del JAM, lo que hace es que educa a los adolescentes en cuanto a signos y síntomas de conducta suicida, a diferencia del JAM. Entonces, para concluir de la conducta suicida, debemos decir que representa la segunda causa de muerte, como lo dijimos en la primera parte de esta conferencia, y debe considerarse un problema de salud pública. La enfermedad mental y el antecedente de un intento de suicidio previo siguen siendo los factores de riesgo más importantes de la conducta suicida. Y otros factores de riesgo asociados a este grupo de edad, como lo hemos mencionado, son el matoneo, el uso problemático de sustancias psicoactivas, la disfunción familiar, los conflictos de identidad sexual y el uso problemático de Internet y las redes sociales. Por lo tanto, deben plantearse estrategias de prevención encaminadas a este grupo poblacional, principalmente la construcción de servicios de salud mental que logren la intervención oportuna de adolescentes con factores de riesgo para conducta suicida. Esta es una de las gráficas que plantea la OMS de cómo adaptar los servicios de salud mental a los adolescentes, ya que tienen unas necesidades especiales y que se les deben prestar servicios sanitarios de calidad que los tengan en cuenta. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? La pueden hacer, la pueden escribir por el chat para podérselas contestar. Me preguntan que si se va a enviar las memorias de la conferencia desde el correo de Dora Gómez, la referente de salud mental. Se les enviará la presentación a las direcciones locales de salud de los municipios. Me preguntan qué hacer cuando los padres no son un factor protector, sino un factor de riesgo. Como vimos, las familias conflictivas y las dificultades familiares son uno de los principales factores de riesgo. Lo que se debe hacer es buscar otras redes de apoyo en el adolescente para poder atender la situación. Con frecuencia pasa que uno de los factores protectores es la institución educativa, y con frecuencia pasa que es la institución educativa quien realmente prende las alarmas cuando se identifica una ideación suicida o un intento de suicidio en el adolescente. Entonces, por eso es que todos tenemos que estar muy pendientes y con los ojos muy abiertos, porque no siempre los padres de familia van a estar cuidando adecuadamente a esta población, y también vemos cómo se convierte en un factor de riesgo. Entonces habría que ampliar la red de apoyo. Una fuga de pacientes psiquiátricos que rechazan la remisión a psiquiatría, que la familia tampoco tiene apertura, ¿cómo manejarlo? Bueno, pues realmente en psiquiatría quien debe firmar, por ejemplo, una salida voluntaria es el familiar. Si el familiar no está de acuerdo, o sea, si el padre dice que no está de acuerdo con un tratamiento psiquiátrico o que quiere el alta, pues se firma una alta voluntaria, y la responsabilidad de lo que pase de ahora en adelante será de la persona que firmó el alta voluntaria, que en este caso debe ser pues los padres o acudientes del menor. Preguntan que si cuando los padres son factores de riesgo podrían solicitar ayuda a comisaría de familia. Claro que sí, deben de ya asistir a los entes gubernamentales para proteger los derechos del menor. Puede solicitarse apoyo a comisaría de familia o ICBF. Preguntan cómo y por qué medios la dirección local debe articularse con la dirección seccional
de salud departamental para este asunto. Pues realmente la línea de la que nosotros hacemos parte y por la que estamos trabajando son acciones de promoción y prevención. Realmente cuando se va a hacer una intervención debe hacerse por medio de la EAPB o de la EPS para las intervenciones clínicas. Preguntan que qué material de apoyo se puede o que solicitan material de apoyo para este tema. Se les puede solicitar al asesor municipal de la línea de conducta suicida. Son 4 asesores departamentales que están a la disposición para brindarles el material de apoyo que necesiten. Y hacerles asesoría y asistencia técnica en el tema. Me preguntan que por qué la terapia cognitivo-conductual es más efectiva que otras. Pues los estudios eso es lo que demuestran, la han comparado con intervenciones familiares o con intervenciones psicodinámicas y la que más efectividad ha mostrado en el grupo de los adolescentes ha sido la cognitivo-comportamental. Es digamos que tema de efectividad. Los invito a la próxima videoteleconferencia el próximo miércoles sobre depresión en los adolescentes. Si no estoy mal es a las 9 de la mañana, pero estará por confirmarse también. Se les enviará la invitación nuevamente a los correos como se les envió para la del día de hoy. La presentación quedará subida en YouTube por si la quieren volver a ver, estará a su disposición. Muchas gracias y nos esperamos la próxima semana.